Tal vez no podamos cambiar la situación del país, pero sí podemos sembrar ética, moral, la dirección correcta para la vida de nuestra familia, que guíe a nuestra familia a una vida en bendición. No podemos cambiar todo lo que pasa en nuestro país. Ni siquiera si cambiamos de gobernante va a cambiar todo como quisiéramos. Pero sí podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Sí podemos sembrar en ellos una nueva dirección. Podemos sembrar en ellos una fe viva. La mayoría de nosotros, por no decir todos, creo que nos hemos dado cuenta que nuestro Ecuador está pasando por algunos momentos complicados, difíciles, ¿no? En cuanto a seguridad. En las últimas semanas me puse a ver noticias. No soy mucho de ver noticias porque generalmente son malas noticias, ¿no? Y como lo esperé, eso es lo que sucedió. Y en las últimas semanas empecé a ver un poco más de noticias de cómo está la situación de nuestro país y es doloroso, ¿no? Porque cada vez las noticias son de secuestros, las noticias son de asaltos a mano armada sobre todo, a personas que están caminando, a locales comerciales, muchos actos de violencia que afectan profundamente a familias y situaciones que no quisiéramos nosotros pasar como las han pasado esas familias aquí en nuestro país. Y pareciera que cada día la inseguridad aumenta y que la sociedad y nosotros nos estamos acostumbrando a esta realidad, ¿no? Cada vez nos acostumbramos a vivir así. Y pareciera que si es más bien algo normal o lo normalizamos porque pues vamos al Facebook o vamos al TikTok o vamos a cualquier otra red social y vemos lo que está sucediendo y lo único que hacemos luego de eso es pasar y vemos algo chistoso y luego por ahí aparece algo trágico de nuevo y es como que nuestro cerebro se está acostumbrando a que es algo normal en nuestra sociedad que estas tragedias sucedan. Todo esto debería llevarnos a nosotros a pensar que esta cuestión de la seguridad solo nos está dando una pizca de algo más profundo. Es decir, la seguridad no es el problema como tal, solo es una muestra de que algo está mal. ¿Y qué es eso que está mal? Nos está revelando a nosotros una crisis moral y una crisis de ética. No hay una dirección clara ahora, no solo para el país, sino para la familia. Porque los valores que antes se consideraban fundamentales en nuestra vida, como la responsabilidad, como el respeto por los demás, como la palabra, que ahora ya la palabra casi que no sirve de nada, todo tiene que ver con documentos, y si uno no tiene documentos puede meterse en muchos problemas. El respeto por la autoridad, son cosas que han ido desapareciendo, ¿no? Y se van normalizando. El otro día veía hay un policía que es bastante famoso, creo que se llama Willy, que suele hacer algunas batidas así, ¿no? A borrachos y a gente que a veces está incumpliendo la ley. Y él, mientras estaba haciendo eso, le encuentra a un taxista, recuerdo, y estaba medio tomado el taxista, ¿no? Y el taxista le dice, verás, voy a llamar al tránsito, perdón, el policía le dice, vamos a llamar al de tránsito, y si viene el de tránsito, te lleva el carro. Entonces el de tránsito no venía breve, y el policía le dice, te voy a dar una oportunidad de llamar a algún familiar para que se lleve el taxi, porque no vienen los del tránsito, yo ya hice mi trabajo, te vamos a dar la oportunidad de que te salgas. Y mientras él está llamando al teléfono, le dice, estoy aquí con el Chapa Willy, le dice, ¿no? Y el policía le dice, ¿cómo que Chapa? Le dice, ve, como que sobre que te estoy colaborando y vos ve el Chapa Willy. Pero es algo normal en nosotros, ¿no? Porque es algo que hemos normalizado. Y lastimosamente lo hemos normalizado porque nos hacemos a lo que está mal. Entonces, si el que tiene que llevar la autoridad hace las cosas mal, luego pensamos, ¿por qué yo debería hacerlo bien? Si los que deben hacer justicia, no la hacen, ¿por qué yo, una persona normal, natural, debería hacer las cosas de manera diferente? Entonces tenemos un problema, no solo en el gobierno, sino en nuestras familias, hay una crisis de dirección, hay una crisis de saber hacia dónde tiene que ir la familia, hay una crisis de moral, de ética, que antes estaba marcada en las familias y que ahora, lastimosamente, ya no lo hay. Y muchas veces el problema no es simplemente falta de conocimiento, es decir, no es que yo no sabía lo que la ley decía y que por eso yo cometí el error, sino que es una falta de identidad. Porque si yo me considero ecuatoriano, hablando de nuestro país, no debería hacerle daño a otro hermano ecuatoriano porque somos
del mismo pueblo, somos de la misma nación. El problema es que nosotros perdemos la identidad y empezamos nosotros a perder el rumbo. Porque hoy no podemos decir no tengo información porque es la temporada donde más información hay, pero eso no necesariamente significa que hay más integridad. Es decir, conocer no me hace más íntegro, no me hace más justo. Y eso es justamente lo que puede ocurrir también y ocurre en muchas familias que siguen y caminan con Dios o han declarado que son cristianas. El problema más grande no siempre es cuánto sabemos acerca de Dios, sino cuánto vivimos lo que decimos creer. Entonces es justamente a ese punto donde va el apóstol Pablo en aquello que nos leyó Raquel en el capítulo 4. Pablo utiliza 3 capítulos para explicar la grandeza de la gracia de Dios. Pablo está explicando la bondad y lo bueno que ha sido Dios con nosotros al enviar a Cristo Jesús por nuestros pecados. Y luego de eso, Pablo hace un llamado muy claro a los creyentes diciendo, si han recibido un llamado tan grande de parte de Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, debemos vivir de una manera digna de ese llamado. Es decir, la vida cristiana no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir esa verdad que nos hace libres. No se trata solo de obedecer por miedo u obedecer por obligación. Pablo ya nos ha demostrado que la gracia es maravillosa y la bondad de Dios es inmensa, sino de responder a la gracia de Dios con una vida que refleje ese llamado y esa identidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Entonces yo no hago algo por miedo, sino porque soy hijo y como hijo de Dios llamado para dar testimonio de aquel que vive, de aquel que reine, de aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el verso 1 que leyó Raquel, que quiero compartir con ustedes en esta mañana, y acompáñenme a su Biblia, dice lo siguiente: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo inicia el capítulo 4 de esta parte práctica que quiere de nosotros diciendo justamente esto: no vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Pablo nos está diciendo hay que vivir nuestra fe con responsabilidad. Pablo utiliza una palabra que en griego es peripateo, que es la que se traduce en mi Biblia en NBI como vivir. Pero seguramente en sus Biblias se traduce también como andar, como caminar, porque literalmente la palabra es andar, caminar. Entonces Pablo utiliza esta palabra para describir que el estilo de vida en Dios no solo es un evento puntual, es decir, no solo es aquella vez cuando recibí al Señor y se acabó ahí, sino es algo que se hace constantemente, es una acción constante, a lo que nosotros llamaríamos como un estilo de vida. Entonces, peripateo es eso, es vivir una vida al estilo de Dios, al estilo de Jesús. Entonces, Pablo está diciendo eso, ¿no? Ustedes deben vivir una vida digna a su llamado. Deben andar con un estilo de vida que demuestre que ustedes son hijos de Dios. Y Pablo hace aquí énfasis a su pastoral, porque no nos dice, no, ustedes deberían vivir de esta manera, no ven cómo yo estoy preso y les doy ejemplo, no. Pablo dice, les ruego en el Señor que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Hace un ruego, está en la cárcel, preso por Cristo, y nos ruega a la iglesia en Éfeso, vivan de una manera digna. Y es que al conocer la gracia de Dios, su amor por nosotros, que sobrepasa, dice Pablo, nuestro entendimiento, porque si leemos versos anteriores, Pablo justamente habla de eso, ¿no? Habla del amor que sobrepasa nuestro entendimiento, que hace tanto que le pedimos nosotros una cosa y el Señor nos da mucho más, dice Pablo, de lo que nosotros le pedimos. Entonces nuestra responsabilidad es que nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vivir, honra a Dios. La obediencia nunca ha sido una obligación. Y si usted ha creído que es una obligación por caminar con Cristo, usted está yendo en un camino equivocado y un camino que es solo una carga para usted. No es una obligación, es una respuesta a la gracia que hemos nosotros recibido de parte de Cristo Jesús. Gracia que es ese regalo que no merecemos, que hemos recibido por la muerte de Cristo, que es nuestra salvación.
Entonces Pablo dice, no basta solo con saber. No basta con que ustedes sepan que Dios es bueno, que Dios ha dado esta maravillosa gracia para salvarnos. Pablo durante 3 capítulos recuerda la bondad de Dios, la maravillosa salvación que hay en Cristo. Pero eso no debe quedar ahí. El reto es vivir nuestra fe en lo práctico, en el día a día. Y a veces justamente ese es el error más grande que tenemos como cristianos. Creer que la vida en Dios es una vida donde Dios da todo y no pide nada de nosotros, que nosotros no tenemos que hacer nada. Y es un problema porque estamos en una corriente muy humanista en esta temporada que hace hincapié en la debilidad humana, que hace hincapié en la gracia, que no está mal, que hace hincapié en la necesidad de Dios, en la salvación, y que parece que al hacer tanto hincapié en el lado humano, nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Como que ya no queda espacio para la responsabilidad que nosotros tenemos que tener también en Cristo Jesús. Hace un tiempo leí un libro y me gustó mucho la frase que decía en el libro, y decía esto, ¿no? El problema es que tenemos una salvación de $1.000.000 y la respuesta que damos es de 5 centavos. La gracia es gratuita, la recibimos en Cristo gratuitamente, pero nunca ha sido barata. No nos costó nada a nosotros, pero le costó todo a Cristo Jesús. Le costó todo a Dios, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestra vida, nuestro estilo de vida debe ser la moneda con la que nosotros honramos el tesoro que hemos recibido en Cristo Jesús, nuestra salvación. Somos llamados y hemos recibido mucho de gracia, pero somos llamados también a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia, a expresar esa gracia maravillosa en Cristo Jesús a los demás. Y eso nos lleva a lo siguiente que dice el apóstol Pablo. Pablo dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y en el verso 2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes con otros en amor. Pablo nos muestra a nosotros las virtudes que hacen visible nuestra fe, las virtudes que hacen una diferencia en cuanto a nuestro estilo de vida. Y esto es bueno porque a veces son virtudes que no son valoradas en este tiempo. Por ejemplo, la humildad no es valorada en este tiempo porque por lo general nos estamos yendo al otro lado de la humildad, porque para ser humildes es necesario renunciar al egoísmo. El elemento más crucial para esta vida es tener una adecuada concepción de nosotros mismos. Pablo en Filipenses decía, ustedes no deben tener una estima más alta del que deben tener. Consideren a los demás como que fueran superiores a ustedes mismos. Pero nosotros ahora estamos siendo moldeados. De alguna manera, la sociedad nos está educando para que podamos tener seguridad en nosotros mismos. Nos está llevando a esforzarnos para ser superiores a los demás. Y en todos los ámbitos se nos está estimulando a que podamos ser siempre el número 1, sin importar si tenemos que pasar por encima de los demás. Eso hace que nuestro egoísmo se convierta en celos hacia los demás, en menosprecio a otros, y no nos lleva a la vida madura que Dios quiere para nosotros. Entonces, estas ideas se están metiendo de manera equivocada en el pensamiento de los que somos cristianos y que parece que por ahí es la meta, pero no lo es. Nos lleva al individualismo, nos lleva a vivir una vida que piensa en nosotros mismos. Y la propia afirmación en uno mismo son enemigos de la madurez cristiana. Nosotros no somos el centro. Usted no es el centro. Cuando nosotros nos colocamos en el centro, fue cuando nuestra vida se fue lejos de Dios. Y eso pasó en el Edén. Ellos creyeron que eran el centro del mundo y no Dios que creó el mundo. Y en el momento en el que su fijación fue en sí mismos, terminaron pecando. Y nos pasa a nosotros también. El momento en que ponemos nuestra visión en nosotros mismos, nos alejamos de la madurez en Cristo Jesús. Nosotros no somos el centro. Dios es el centro de todo. Dios es todo y está en todos. Todo lo que somos, todo lo que poseemos,
Todo lo que usted tiene, todo lo que usted ha vivido, todo lo que Dios le ha dado es algo que ha venido de Dios. Hasta los dones, talentos, todo lo que tiene usted para honrar a Dios ha venido de Dios. Entonces, si todo ha venido de Dios, ¿de qué me voy a vanagloriar? ¿De qué me voy a enorgullecer? Si todo ha venido de Dios. Si soy hábil con mis manos para hacer algo, ¿por qué me voy a vanagloriar de eso? Si esa habilidad ha venido de Dios. Si lo que yo hago y mi negocio ha empezado a tener prosperidad, ¿por qué voy a ser orgulloso y voy a menospreciar a otros si ha sido bendición de Dios que me ha dado la capacidad de salir adelante? Entonces, el centro es Dios. Y estas virtudes son necesarias, la humildad es necesaria, porque nos lleva a nosotros a poner a Dios en el centro y nosotros a tener el autoestima donde debe de estar. Ni somos gusanos, ni somos dioses. Somos hijos de Dios, rescatados por misericordia y por gracia, que fue pagada en una cruz por Cristo Jesús. Entonces la humildad es esa modestia de mente que yo debería tener. De dejar de pensar que soy más que otros. Y es un hábito que se desarrolla día a día y que necesitamos nosotros. Es reconocer que yo no estoy por encima de nadie. No estoy por encima de los demás. Y eso es una lucha del día a día en nosotros. Porque aunque usted no lo crea, muchos no somos humildes. Muchos de nosotros nos creemos más que los que están pidiendo muchas veces afuera un 25 centavos, una ayuda. Y muchos hasta ayudamos, no porque seamos generosos, sino porque consideramos inconscientemente que somos superiores a ellos y tenemos el dinero para hacerlo. La humildad es tener la modestia donde debe de estar, la autoestima donde debe de estar, pensar de nosotros de acuerdo a lo que la palabra dice y no centrar todo en nosotros, sino en Dios. Y cuando nosotros nos centramos en Dios, todo cambia. Luego Pablo dice también la amabilidad, y me encanta esta palabra, porque hace la descripción de una persona que es fácil de amar. Una persona amable es justamente eso, una persona fácil de amar. Y esta es una virtud que tiene que ver igual con el egoísmo, porque nos lleva a nosotros a renunciar a lo que queremos siempre y a tratar a los demás sin aspereza, sin violencia. No se puede tener relaciones saludables a la fuerza. No se puede tener relaciones saludables cuando nosotros estamos tratando de que el otro haga lo que yo quiero siempre. No se puede. La amabilidad nos ayuda a nosotros a vivir una vida en la que podemos transmitir confianza, valor a la otra persona. Somos sensibles ante las necesidades y eso nos hace a nosotros cercanos a los demás. Es lindo tener esas personas cerca, esas personas que son amables, como dice la palabra. Esas personas que son fáciles de querer. Y aunque Pablo menciona esto dentro de un marco eclesial, es justamente en la familia donde más necesitamos esta virtud. Aunque usted no lo crea todavía, son muy grandes. Las estadísticas que lanza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ECU 911, son muy grandes todavía. Las estadísticas de violencia intrafamiliar que hay aquí en nuestro Ecuador. Alarmantes las cifras. Y eso no nos excluye a nosotros los cristianos, porque son también en las familias cristianas donde la violencia, donde el maltrato y donde también la aspereza existen. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar también. Estas virtudes son necesarias porque el uso del lenguaje cruel, degradante y la violencia hace mucho daño. Y es parte de la problemática de violencia que vivimos hoy en la actualidad. Muchos de esos niños que fueron golpeados, que fueron denigrados, que vivieron en este círculo de violencia, son de los que ahora están también en estos círculos delictivos y que están causando también violencia a otros. A falta de un padre, de una madre que pueda mostrarles el camino correcto. Por eso necesitamos nosotros la amabilidad que cuide el corazón de nuestra familia. Ser amables es el camino para vivir nuestra fe. Tal vez lo que usted necesita ahora para cambiar es bajar la guardia, porque parece que todos estamos siempre con la guardia arriba, listos para pelear. Tal vez lo que usted necesita es bajar la guardia
respirar hondo y abrazar a su familia, para que las cosas empiecen a cambiar desde casa, desde nuestro hogar. Usted debería preguntarse, a la gente que está en mi casa, ¿le gusta que yo esté ahí? ¿Se alegra cuando yo llego? ¿Le gusta mi presencia? ¿Les gusta que yo sea parte de esta familia? La amabilidad nos hace así, porque somos personas fáciles de querer. Y todos de alguna manera tenemos cerca de nosotros personas que no son fáciles de querer. Y si usted no tiene alguna, tal vez usted es la difícil de querer. Y es el momento de hacer algo distinto. Luego Pablo también dice la paciencia. Para tener paciencia hay que renunciar a querer que todo se haga a nuestra manera. La sociedad nos está llevando hacia eso, a que todo sea ya, ahora. No nos gusta esperar. No nos gusta hacer filas largas. No nos gusta que el bus no arranque rápido, porque yo tengo que llegar a la hora en punto. Pero ¿quién le manda? Pues a salir con las justas. ¿Quién le manda a no darse el tiempo que necesita para hacer las cosas? Y la sociedad nos está llevando a nosotros hacia eso, hacia allá, ¿no? Y no me va a dejar mentir, aquí tenemos el hermano Antoñito, el hermano Luis, que tienen buses. A veces no se pasan ni unos 2 minutos y la gente ya empieza, ¿a qué horas van a estar parados aquí? ¿No? Los pobres bajan a comprarse un almuerzo para por lo menos ir comiendo en el camino, así como se pueda ahí. Empiezan, no, que no es paseo. Y es algo que nosotros vemos y a veces es triste porque el que grita a veces viene a la iglesia. No les voy a decir quién es. No, mentira, no, es broma. Pero no nos gusta esperar, esa es la realidad. No nos gusta esperar. Y esa es justa otra forma de mostrar egoísmo. Porque queremos que todo se haga a nuestra manera, a nuestra forma. Y eso pasa mucho en las mamás también, ¿no? El hijo tiende la cama, así no era de tender, ¿no? Para que hagas así, mejor hago yo mismo. Y otra vez pega la tendida porque no le gustó. La paciencia es aquella grandeza de corazón que valora a los demás y que les permite equivocarse, aprender y desarrollarse. Le voy a volver a repetir esto. La paciencia es aquella grandeza de corazón que valora a los demás y les permite equivocarse, aprender y desarrollarse. Mamás de adolescentes, esto es lo que más necesitan. Porque necesitamos entender que ellos están creciendo, que se van a equivocar y que hay que darles la oportunidad de desarrollarse. Ahora, con eso no estoy diciendo, déjenle que haga con su vida lo que le dé la gana, ¿no? Pero muchas veces necesitamos dejar de pelear y empezar más bien a tener un poco más de paciencia. Y esa es una de las virtudes que Pablo nos está mostrando justamente en estas 4 virtudes que debemos tener para vivir una vida digna del llamado. Luego nos termina Pablo diciendo amor tolerante. El amor es la decisión de ocuparnos lo suficiente de los demás hasta que eso nos llame la atención y podamos hacer algo por ellos. El amor no solo es decirle, amo hermana, ¿no? Y estoy orando por usted y a veces ni siquiera eso. De seguro que a usted le ha pasado, como me ha pasado a mí, que me han dicho, pastor, ore por mí por esto. Y yo digo, sí. Y cuando me doy cuenta, la hermana ya salió del hospital y yo también digo, uy, cierto que ni solo oré ese momentito que la hermana me escribió, pero el amor es más que eso. No digo que esté mal orar. Orar es parte fundamental de nuestra comunión como hermanos. Pero el amor tolerante es ese amor que nos lleva a ocuparnos lo suficiente en los demás como para prestarles atención. Nosotros vivimos en la vida muchas veces como aquel que va caminando y no ve nada. No se fija en nada. El amor es ocuparnos lo suficiente, como cuando usted va a vitrinear o a comprar algo, ¿no? Uno ocupa su atención tanto que uno empieza a ver, sáqueme otro. Y ocupa tanto su atención que ahora ya está enfocado en eso. Y no puede dejar de prestarle atención. Si nosotros empezamos a amar de manera tolerante, lo primero que debemos hacer es ocuparnos lo suficiente de las necesidades de los demás. Interesarnos un poco más por la vida del otro. Y dejar de vivir una vida que parece que solo es nuestra y que solo tiene que ver con nosotros. El egoísmo nos lleva a ese camino. Al camino del individualismo. ¿Sabe lo lindo de
Aquí está nuestro hermano Osvaldo, nuestra hermana Mari y yo también somos indígenas. Y hay cosas buenas y malas de ser indígenas, pero una de esas buenas es la vida en comunidad. Como nadie se muere en realidad de hambre entre los que viven en la misma comunidad, porque de una u otra manera hay apoyo. De una u otra manera se involucran para que haya un buen vivir en la mayoría de las personas que están ahí. Ahora ya se está perdiendo eso, ¿no? Porque estamos volviendo también al individualismo, más bien estamos apuntando una vez más al individualismo. Pero justamente eso es lo que necesitamos, porque una forma de egoísmo es la indiferencia, que nos lleva a enfocarnos solo en nosotros mismos, porque yo tengo los suficientes problemas como para enfocarme en los problemas de los demás. Porque ya es suficiente lo que yo sufro como para estar sufriendo por otro. Porque ¿para qué me voy a meter en problemas si ya son suficientes los míos? Pero el amor es justamente eso. Es inmiscuirme un poco más en la vida de los demás. Y eso necesita salir de nuestra comunidad. Si usted quiere saber un poco más de sus padres, necesita dejar de estar en el teléfono un momento, sentarse con ellos y preguntarle, ¿y usted en qué escuela estudió? ¿Usted cómo le va? ¿Qué ha sido de su vida? Las relaciones a veces son tan complicadas que hasta los papás no saben ni cómo empezar las conversaciones. Y vos, hijito, ¿cómo te llamas? Me dice. ¿Y cómo te va en el estudio? ¿Ya acabaste? Y uno dice, pues, hace 5 años ya acabé la universidad. ¿Cómo que no sabe cuándo acabé? Sí estuvo, yo fui a tu graduación y estuve poniéndome la capa, ¿no? Ya, dice. ¿Y qué solazo, no? ¿Y estás bien? Sí. Ya. ¿No? Me acuerdo porque así era mi papá. Como no teníamos una relación tan estrecha en ese tiempo, y conversaba de cualquier cosa que uno... ¿Y cuántos años tienes, ve? Me decía. Y así, papi, 20. ¿Ha estado grande, no? Y aunque usted no lo crea, nosotros somos así también. No nos inmiscuimos en la vida del otro y a veces vivimos juntos, pero no sabemos nada del otro. Cuando yo empecé a conversar más con mi papá, me di cuenta de muchas cosas que antes yo no sabía y que ahora como padre también comprendo. Ahora digo, no, ¿cómo sería que nos sacó adelante a los 4, a la vez haciendo la casa, a la vez pagando deudas al banco y haciendo tantas cosas que eran necesarias para nuestro desarrollo? ¿Y cómo lo logró? Y luego él me contaba, ¿no? Muchos sacrificios, mucho sufrimiento que muchas veces le tocaba vivir en los trabajos que le tocó, la discapacidad que luego tuvo por un accidente de joven. Y cuando uno empieza a inmiscuirse en la vida del otro, no se puede no prestarles atención. Fue ahí cuando empecé a prestarle atención de por qué es tan iracundo, de por qué muchas veces es complicado tener una buena conversación con él, de por qué a veces hace algunas cosas de tal manera, y es por las diferentes situaciones que había tenido que vivir. ¿Cómo logramos eso? Con este amor que tolera, que se inmiscuye en la vida del otro, que se da el tiempo de quedarse un momento a preguntar y de enfocarse y poner la atención en qué es lo que está sucediendo en la vida del que está a nuestro lado, sobre todo de quiénes son nuestra familia, y nuestra familia en la sangre, y nuestra familia también en la fe. Necesitamos eso. Y Pablo lo sabía, es parte de la vida cristiana. Ámense unos a otros como yo les he amado, dijo el Señor. En esto les conocerán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Entonces, soportar en amor es justamente eso, es también tolerar actividades, decisiones, inconvenientes que a nosotros no nos gustan. No nos gustan, van a haber muchas cosas que el otro hace y que no nos gustan. Pero tolerar en amor es justamente eso. A mí me gusta muchísimo andar vitrineando y preguntando y viendo dónde es más barato. Mi esposa entra, vale 10, vale 20, vale 30, tome lo que sea, ¿no? Y ya está, y ya no pierdo tiempo y me voy a la casa. Se acabó, ¿no? Así también es mi suegro. En cambio, mi papá era de los que era como yo, estaba de un local a otro local, por aquí, por allá. Y el amor es justamente llegar a ese equilibrio donde podemos tolerar lo que somos. A mí me encanta hacer deporte. Mi esposa prefiere estar en la casa. Yo a veces quiero salir. Aquí no tengo mucho con quién, pero ya vamos a buscar con quién. Ya estamos saliendo al fútbol. Yo soy de estar así por aquí, por allá, y es más de casa. Somos distintos, pero en la diferencia hay unidad. En Cristo Jesús nosotros también podemos ser uno en la diferencia.
Por eso el apóstol Pablo dice, ¿no? A unos hizo apóstoles, a otros maestros, a todos les dio diferentes dones para la edificación de la iglesia. En la diversidad donde hay verdadera unidad. Y eso es lo que necesitamos entender nosotros. El amor nos ayuda a mantenernos juntos a pesar de las diferencias, porque nos ayuda a amar a pesar de los inconvenientes, a pesar de las cosas que no son como yo quiero, a pesar de que las cosas no sean como yo había esperado, son distintas. Y por eso es que muchos matrimonios terminan a los 6 meses, porque empiezan a conocerse tal como son y no soportan las indiferencias. Pero el verdadero amor nos ayuda a nosotros a tolerar lo que no nos gusta y a vencer ese egoísmo que quiere que todo sea como yo quiero. Yo no le puedo obligar a mi esposa a decirle, venga y véame cómo juego, porque no tengo a quién dedicarle los partidos. Y eso que hago unos golazos a veces, ¿no? Y ahí me toca a mí mismo dedicarme a mí. Digo, suena egoísta, pero voy a dedicarme a mí mismo, ¿no? Espero que la Clarita, que ya está con un poco más de gusto al deporte, esté con nosotros ahí. Pero no es el gusto. Y eso es parte del equilibrio que Dios nos ayuda a tener. Pero a veces nosotros no vivimos de esa manera. Queremos que nuestros hijos hagan las cosas tal cual yo las planeé para ellos. Tal cual yo las soñé para mí y no pude cumplirlas y ahora quiero que ellos los cumplan. Y ese es un camino equivocado. Por eso Pablo nos está animando a nosotros a que empecemos a caminar en este sentido. Ahora esto, punto aparte, no es permitir que otros sean egoístas con nosotros, irresponsables o pesados, sino que el verdadero amor busca la justicia y se preocupa lo suficiente por la persona amada como para confrontarla cuando sea necesario. Eso es justo la idea que propone Pablo en el verso 15, cuando dice que hablemos la verdad, pero hablemos esa verdad en amor. El objetivo siempre va a ser construir, no destruir la vida de la otra persona. Entonces Pablo nos está animando a tolerar en amor, pero no abusos, sino a hablar en amor cuando sea necesario también para construir una vida digna de vivir. Y justo es ese equilibrio el que necesitamos, soportarnos en amor, pero confrontarnos también en amor. Y ahí encontramos el equilibrio. Hay gente que dice, bueno, no, para que no se enoje, no le digamos nada, hagamos como que no existe, igual ya se va, ¿no? Y a muchos les pasa en sus reuniones familiares. Por ahí siempre hay una tía que cae mal. Y uno dice, bueno, aguantémosle, ¿no? Pero a veces es necesario que alguien le diga lo que está haciendo mal. Y me ha pasado a mí. Yo también tengo por ahí un par de tías que siempre andaban renegando conmigo, diciendo, usted nunca nos viene a ver, nunca viene a visitarnos. Ya me cansé y le digo, verá tía, hay la misma distancia de su casa a mi casa que de mi casa a la suya. Y ustedes no han venido en años, le digo, a vernos. Así que usted no puede seguirme reprochando algo que usted mismo no hace. Y al final le dije, soporte. Creo que no lo dije en amor, ¿no? Pero me desahogué. Pero es parte del camino, ir aprendiendo hay que hablar las cosas, pero hay que hablarlas en amor, para construir. Esa vez sí estaba resentido. Pero las cosas siempre es caminar en amor para que podamos construir relaciones saludables. Si no, le va a pasar como esa pareja que de enamorados le ha sabido cocinar un arrocito con huevo nomás y feliz de la vida, ¿no? Hasta que se casan después de 5 años de casados. El marido le dice, basta de arroz con huevo. Yo quería decirte esto, dice, desde que éramos novios. A mí el arroz con huevo no me gusta. Dice, pero 5 años de novios, 5 años de casados y recién ahorita. Hasta que esa cuestión explotó. Se dan cuenta, hace tanto tiempo que a veces esperamos a que las cosas se pongan más difíciles de resolver hasta llegar a esto. No puede ser. Por eso necesitamos el equilibrio, soportarnos en amor, confrontarnos en amor. Son estas virtudes las que Pablo nos dice que debemos construir en nuestras vidas. La humildad, la amabilidad. ¿Cuánto hace falta en las familias? Somos buenos para tratar a la gente de afuera y no a los que están en nuestra casa. No puede ser así. No podemos nosotros ser así. Si las personas que van a acompañarnos a lo largo de la vida son las personas que están en nuestro hogar. Nuestros hijos son los que nos van a acompañar cada Navidad, cada Día de la Madre, cada ocasión que podamos tener como familia. Nuestros padres son los que nos van a acompañar, no nuestros amigotes que luego de una temporada se van a olvidar. Los amigotes que tenemos ahora del colegio, los que todavía están en el colegio, de la universidad, esos son temporales. Se acaba esa temporada y uno dice, ay, para siempre, verás, para siempre, vamos a seguir, siempre. Y se escriben en los, me acuerdo, ¿no? Cuando yo salí del colegio, se escribían ahí
en la camiseta y para siempre, verás, no nos olvidamos que sí que no, y pasa un mes y se ven en la calle como desconocidos, como que nunca hubiesen tenido una relación. Son la familia, la iglesia, la que sostiene nuestra vida y la que van a permanecer hasta el final. Y son estas virtudes las que nos ayudan a tener una fe viva, una fe que no es muerta, sino una fe viva, que mantiene la unidad. Como vimos, en cada aspecto debemos dejar algo, y eso es el egoísmo que destruye la unidad. Esa unidad que debe ser fomentada en Cristo, que nos hace un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos. Cuando nosotros empezamos a vivir en esta dirección, las cosas empiezan a ser diferentes, porque ya no vivimos con cargas, no son las normas las que nos hacen distintos, es el carácter, es nuestro carácter que está siendo renovado, formado en Cristo Jesús y nos lleva a vivir para Dios, para su gloria, y nos lleva a la unidad y al crecimiento mutuo en la casa y en la iglesia. Y cuando nosotros caminamos así, las cosas empiezan a ser diferentes, porque empezamos a vivir dignamente el llamado que Dios nos ha dado. No somos como la gente que no conoce a Dios, porque respondemos a su gracia. Todo esto con el fin, dice Pablo, de que lleguemos nosotros a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser como Cristo. Esa es la meta. La meta de la vida cristiana no es simplemente saber más de Dios. Eso es parte del camino. Sino parecernos más a Cristo. Pablo dice que debemos llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora eso parece un trabalenguas difícil, ¿no? Le voy a leer lo que dice aquí el pasaje. El fin, dice, de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia medio de la iglesia a los poderes y autoridades de las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El fin de todo esto es que nosotros seamos cada vez más y más y más parecidos en carácter a Cristo Jesús, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que la vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento. No se trata de perfección instantánea como nosotros queremos muchas veces tener en otros, porque nosotros no. Nosotros nos damos la oportunidad de equivocarnos, pero a los demás no. Queremos que su transformación sea instantánea, pero es una transformación progresiva donde cada día Cristo empieza a trabajar en nosotros para que seamos lo que tenemos que ser. Por eso necesitamos a Jesús, porque Él nos ayuda a nosotros cada día a ser un poco más parecidos a Él. Entonces, ser cristiano no es solo ir a una iglesia, no es solo conocer la doctrina de esa iglesia, no es participar solamente en las diferentes actividades que hay en esa iglesia. La verdadera evidencia de que estamos caminando dignamente del llamado que se nos ha dado es que nuestro carácter empieza a reflejar a Jesús. Y cada vez que nosotros nos vemos al espejo, nos vemos más parecidos a Cristo Jesús. Y Cristo es el que cumple a plenitud las virtudes que hace rato habíamos mostrado. Porque Cristo es quien nos ama a nosotros de manera incondicional. Y por eso nuestro llamado es amar como Cristo nos ama. No nos dice a nosotros amen a su manera. La palabra siempre nos está motivando, amen como Cristo les ama también a ustedes. Nos dice perdonen, pero como Cristo también perdona. Sirvan como Cristo también sirvió y vino a servir para el rescate de muchos. Vivan y vivan con verdad, vivan con humildad, vivan con compasión, vivan con paciencia como Cristo también vivió. Y ese es el llamado de nosotros, cada día parecernos más a Jesús. No es compararme con el de al lado, no es compararme con la persona que no es creyente, porque a veces decimos, no, comparado con él, es una maravilla yo. Comparado con el esposo de la vecina que le pega, no, pues yo no le pego, por lo menos no le pego, ¿no? Pero le trato mal, le hablo feo, pero a pegarle no hemos llegado. Y cuando nos comparamos nosotros con cualquier otra persona, siempre nos sentimos mejores. Porque decimos, bueno, comparados con ellos,
Estamos bien. ¿Por qué se queja mi esposa? Si comparados con el matrimonio de más abajo, nuestro matrimonio es una belleza. Pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con Cristo. Nuestro llamado es crecer a la estatura de Cristo Jesús. Cuando nosotros caminamos de este modo, el verso 13 dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hace rato les he leído mal, disculparán. El llamado es justamente eso, conocer a Jesús. Claro que es el proceso, pero en ese conocimiento Dios nos va santificando y nos va perfeccionando hasta que lleguemos a la plena estatura de Cristo. Así que la pregunta que debería hacerme cada día es, ¿soy un poco más parecido a Cristo que ayer? Cada vez que me miro al espejo de la mañana debería ser, hoy, más bien al final del día, hoy soy más parecido a Cristo que ayer. En mis relaciones, en la forma en cómo trato a los demás, en cómo estoy haciendo yo las cosas con mi familia, en cómo estoy haciendo las cosas en mis negocios, en cómo estoy trabajando en conjunto con la iglesia. Soy más parecido a Jesús que ayer. Me estoy pareciendo un poco más bien cada vez estoy peor y me desconozco a mí mismo y desconozco a aquel que me ha llamado. Porque esa es parte del trabajo que nosotros tenemos, nuestra responsabilidad en Cristo Jesús. Y no es por algo malo, no es una carga, es porque la madurez que vamos construyendo nos evita a nosotros caer en la confusión que muchas veces trae esta sociedad. El versículo 14 nos dice justamente eso, dice, así que ya no seremos como niños zarandeados por las olas llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El verso 14 nos ayuda a nosotros a entender que justamente Pablo nos está animando a llegar a la madurez para que dejemos de ser niños espirituales. Diferente a lo que nos pidió el Señor, de sean como niños en la fe, ¿no? Cuando puso a uno de los niños en medio de los apóstoles. Pablo nos está diciendo, dejen de ser niños espirituales que están dejándose llevar por aquí y por allá. Como al niño, ¿no? Al niño inocente usted le dice, toma un heladito y el niño se va, nomás por más que usted le ha dicho, no cogerá de ningún ajeno las cosas. Uno ve el chocolate, uno ve el helado y tu mamá te está esperando por acá y uno termina dejándose llevar para cualquier lado por la influencia de otros. Pablo dice, no debe ser así, la madurez nos protege a nosotros para que podamos no ir por aquí y por allá por cualquier influencia. Y Pablo añade algo más en el verso 16, dice, todo el cuerpo bien unido crece cuando cada parte cumple su función. Pablo está diciendo, parte del crecimiento es también participar de este cuerpo que es la iglesia, servir, hacer que nuestro talento, nuestro don funcione. A veces nosotros tenemos nuevito, como le molestaban al Kiko en el Chavo del Ocho, que decían que tenía el cerebro nuevito, porque no lo usa, ¿no? Muchos de nosotros tenemos nuestros dones y talentos dados por Dios, nuevitos y empaquetados, porque no lo hemos puesto en servicio para Dios, para su iglesia, para la edificación del reino de Dios. Y cuando nosotros no caminamos así, un creyente inmaduro es fácilmente movido por las opiniones del momento, se deja influenciar muy rápido por la opinión del momento, por la opinión de otros, por las modas que aparecen y desaparecen, porque así son las modas. Hace unos años empezó la moda cuando yo era adolescente de los pantalones súper apretados, o sea que todos mis amigos parecían salchichas mal embutidas, ¿no? Y uno también, pues no, poniéndose 2 tallas menos y así eso, ¿no? Ahora la moda son los pantalones anchos y se vuelve parte también de la moda cristiana. Nos olvidamos que el caminar también tiene que ser, ¿no? La modestia, mostrar también en nosotros un corazón que le agrada al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Las modas se van y vienen. Las presiones del mundo son otras cosas que nos mueven muchas veces fácilmente cuando no estamos caminando en la madurez. Y la madurez viene cuando dejamos de ser niños espirituales y empezamos a vivir la vida dignamente del llamado, sirviendo al Señor en lo que sea que podamos hacer para su gloria. Y ahí es cuando las opiniones del momento ya no hacen tanto eco como antes. Porque antes algo le decía a la vecina y luego usted en WhatsApp, las envidiosas, ¿no? Le subo para que vean cómo estoy progresando. No, eso no nos importa ya, porque la gloria es para Cristo. No es para las opiniones de los demás. Yo sirvo no para la opinión de la gente, sino para darle la gloria a aquel que me salvó.
aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces las modas tampoco me importan tanto. Entonces tampoco me importa la presión del mundo. Si el mundo dice por acá, yo sé que no es por ahí, porque Cristo me está enseñando hacia dónde yo tengo que caminar, hacia dónde tengo que ir, cuál es la ética, cuál es la moral con la que yo y mi familia deben vivir. O al revés, creo que es mi familia y yo debemos vivir. Pero cuando Cristo se forma en nosotros, es cuando nuestra fe se hace estable y firme. Y no importa cualquier corriente que venga, cualquier idea nueva que venga, nosotros vamos a seguir caminando con el Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Dios dice que es hombre y mujer, nosotros no vamos a decir, bueno, es que hay que entender que se aman. El amor es así. No. Nosotros caminamos en una dirección en la cual la moral y la correcta no es establecida por el mundo, no es establecida por la sociedad, no es establecida por la opinión de los demás, es establecida por la palabra, por Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es ahí donde vivimos en una estabilidad, porque la palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, dijo el Señor, pero su palabra no pasará. Aún decía, no, las plantas se marchitan, las flores también, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si nosotros sostenemos nuestra vida en Cristo, en su palabra, nosotros vamos a vivir una vida estable y firme. Y eso es muy importante en el contexto que vivimos hoy. Vivimos en una sociedad donde la verdad es relativa, depende de las circunstancias, depende de quién, depende de cuál, la verdad es relativa. Y vivimos en esta sociedad que está llevando a eso. Y por eso ahora los jóvenes quieren juntarse antes de casarse, porque la verdad es relativa, es hora de viejos, de antiguos. Pero por eso se dañan sus corazones y por eso no pueden vivir relaciones estables. No pueden tener relaciones donde puedan honrarse mutuamente, porque cada quien busca lo suyo. Y por eso hacen solo uniones donde no importa si hay compromiso o no, porque si ya se aburre el uno del otro, se acabó y ya. No pasa nada. Vivimos en una sociedad donde la moral cambia según la conveniencia, según el momento, según la persona. Y a veces vivimos así. Mi moral es diferente en mi casa, es diferente en la calle, es diferente con otros amigos. Actúo de una manera distinta, de acuerdo a la gente con la que me encuentro. Hay gente que parece súper espiritual cuando está entre cristianos, pero su moral cambia totalmente cuando no está con creyentes. No debería la vida ser así. Vivimos en una sociedad donde la violencia y la corrupción ya nos parecen normales, tanto así que hasta nosotros muchas veces ya participamos de esa corrupción. Y nos quejamos a veces de los que nos gobiernan. Y nosotros también les damos ese ejemplo a veces a los hijos. Y no nos damos cuenta que estamos construyendo una sociedad que también se está yendo al abismo y a la muerte. La violencia, como les dije hace un momento, y la corrupción son parte ya de nuestra nación, de nuestro precioso Ecuador. Y por eso necesitamos empezar a caminar a la madurez que necesita nuestra iglesia, la iglesia de Cristo. Una iglesia madura es la que no se deja arrastrar por la corriente de este mundo, sino que aprende a entregar su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no se conforma a este mundo, sino que está siendo renovado a través de su pensamiento y está pensando de una manera diferente porque está siendo renovado a través de lo que Cristo hace en nosotros para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces yo puedo permanecer firme y camino a la madurez porque sé cuál es el fundamento de mi vida y de mi familia y de mis hijos. Es Cristo. Y si yo los conduzco hacia el Señor, las cosas van a ser diferentes en la realidad de nuestra vida. Porque cuando Cristo se forma en nosotros, nuestra fe deja de ser superficial y se convierte en una fe firme, capaz de permanecer incluso en medio de una sociedad corrupta que va en una dirección opuesta a la palabra. Es cuando Cristo se forma en nosotros, cuando hay un carácter distinto que Dios está formando en nosotros, donde las cosas en verdad toman otro sentido. Pero cuando mi carácter no es formado y sigue en la misma sintonía que la corrupción del mundo, las personas que están en mi casa no van a escuchar mis palabras, van a seguir mis pasos, a no ser que haya un encuentro con Cristo en ellos.
pero van a seguir mi caminar. Necesito empezar a trabajar más que en las reglas, porque somos buenos los padres para poner reglas y normas. Necesitamos trabajar en el carácter, en nuestro propio carácter y en el carácter también que queremos formar en nuestros hijos, para que cuando nosotros no estemos, ellos sepan que hay una brújula que les va a llevar al lugar correcto, y esa brújula está en Dios, y Dios nos sostiene, y Dios cambia las familias y nos transforma y nos hace nuevos. Hermanos, la sociedad está cada vez peor, y creo que todos lo notamos, pero Dios nos ha llamado precisamente a ser diferentes, a vivir nuestra vida de una manera digna de nuestro llamamiento. Es decir, a vivir una vida que honre a Dios, no porque sea una carga para nosotros, sino porque hemos entendido cuánto nos ama, cuánto nos sostiene, cuánta ha sido la misericordia que tiene con nosotros, y cómo no voy a responder de la misma manera a ese Dios que me ama. Necesito cambiar esa forma egoísta en la que vivo y empezar a ser humilde, empezar a ser amable, paciente, tolerante en amor con los que están en mi casa principalmente, y con los demás, y con la iglesia. Tal vez no podamos cambiar la situación del país, pero sí podemos sembrar ética, moral, la dirección correcta para la vida de nuestra familia, que guíe a nuestra familia a una vida en bendición. No podemos cambiar todo lo que pasa en nuestro país, ni siquiera si cambiamos de gobernante va a cambiar todo como quisiéramos, pero sí podemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Sí podemos sembrar en ellos una nueva dirección. Podemos sembrar en ellos una fe viva, para que las acciones de nuestros hijos sean guiadas por Dios en su momento, y no por miedo a usted. Algo de lo que le va a pasar a usted en la vida, y no es porque sea profeta, es que si usted construyó una vida en ellos bajo el miedo, bajo la obligación, el momento que usted no esté, ya no va a haber obligación, ya no va a haber miedo. Pero si usted construyó en ellos una fe viva, a través de su carácter, a través de cómo formó Dios en usted el carácter de Cristo, ellos van a tomar la decisión un día de caminar también con el Señor, no por obligación ni por miedo, sino por amor a Dios, porque han visto ese mismo amor derramado en usted todos los días, en su casa y en las decisiones que usted ha tomado para ellos. Entonces, si usted se pone a pensar, ¿hay esperanza para nuestro mundo y para nuestras familias todavía? Claro que hay esperanza. Cristo es la esperanza que necesita nuestra nación, Cristo es la esperanza que necesitan nuestros hogares, Cristo es la esperanza para esta sociedad que se está corrompiendo, y para nuestras familias que necesitan una nueva dirección. Es Jesús la esperanza que necesitamos. Y a ese Jesús, a ese Hijo único, le damos la gloria, porque es el único que puede llevarnos en la dirección correcta. Y que Dios nos ayude y nos permita vivir en esa dirección correcta, viviendo de una manera digna del llamado que hemos tenido, ese llamado que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cada vez que usted viva algo, sea una demostración de que usted es un hijo y una hija de Dios. Y que cada cosa que usted viva sea para darle la gloria al único que se la merece, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. A Él sea la gloria. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.